Hola, hola, bienvenida a Almas Poderosas, un espacio seguro de empoderamiento para mujeres que han vivido una agresión sexual. Cada experiencia contada aquí es una voz de aliento para todas aquellas mujeres sobrevivientes a una agresión sexual. Todo conocimiento aquí es compartido con amor y con el único propósito de acompañar, educar y resignificar lo vivido. Soy Yesenia Galvis Gamboa, psicóloga y artista y una mujer sobreviviente a una agresión sexual traumática, y he creado este espacio para acompañarte en este proceso de sanación, encontrando así tu luz interior, inspirándote a crear una conciencia más plena que desde la confianza y la seguridad te permitan reconstruir la vida que te mereces, llena de mucho amor, abundancia, pero sobre todo una vida llena de propósito y paz interior. En el episodio de hoy exploraremos el tema de víctimas a guerreras, un episodio que va a reconstruir ese concepto que tienes de responsabilidad que se altera realmente después de vivir una agresión sexual. Entonces, qué emoción realmente estar aquí nuevamente contándote este episodio, grabándote este podcast. Me ha hecho muy, muy feliz hacer este proyecto. Entonces, bueno, desde mi amor y desde todo el aprendizaje que he tenido, te comparto toda la información. ¿Ok? Bueno, te cuento que estoy aquí en la biblioteca porque realmente no tengo mucho internet. Bueno, estoy escribiendo en la biblioteca, ahora que lo estoy grabando en la casa, pero como lo escribí en la biblioteca, te hablo en tiempo presente. Ok, no importa. El punto es que no tengo internet acá en la casa y eso pues ha limitado mucho este proceso, pero bueno, súper emocionada de aprender todo lo que este tiempo traiga para mi vida, aunque considere que ahora es difícil. Eso es lo que te tengo así como de nuevo en mi vida. Básicamente, la semana pasada estuve estudiando mucho y escuchando muchos relatos de agresiones sexuales. Pues siempre estoy como en esa situación, ¿no? Prácticamente de estudiar, porque este es un proceso de aprendizaje continuo, de renovación de información, podría decirse así. Y hubo algo que me hizo clic y que te lo quiero compartir y que espero que te haga el mismo clic que a mí me hizo, y es algo que sinceramente yo jamás me imaginé que se pudiera relacionar con la agresión sexual, algo que cuando yo lo viví creí que por mucho tiempo era algo que estaba mal en mí y que en definitiva fue algo que me atrasó muchísimo, no solo en el proceso de sanación, sino en el proceso de pronto de construir cosas con mayor velocidad, pero cada proceso es diferente, igual respeto el mío y con amor te comparto esto para que no vivas lo mismo que yo viví. Y es el sentido de la responsabilidad. Resulta que cuando se vive una situación de agresión sexual, este sentido de la responsabilidad se ve afectado en un campo bastante amplio. Yo te mencioné en episodios anteriores que cuando hay un trauma de agresión sexual, cuando la experiencia es traumática, hay como un estado de shock en el cerebro donde en ese momento que está sucediendo esa situación pues específica, perdón la redundancia, pasa que el cerebro pensante no es quien toma las decisiones, sino que directamente es el cerebro primitivo, ya que dice, bueno, esta es una situación de vida o muerte, entonces vamos a mandar las señales necesarias para sobrevivir. Entonces en muchos casos hay resistencia, en muchos casos hay huida y en muchos casos hay esa sensación de permitir que la situación suceda, porque eso es lo que el cuerpo de alguna manera considera que es lo que se necesita para sobrevivir a esa experiencia. Entonces, cuando se vive esa situación, posterior a eso, todo eso que vivió quedó directamente establecido en ese cerebro inconsciente, en ese cerebro primitivo que se encargó de enviar la información. Entonces, todos los hechos, el color de la camisa, todo lo que había, el lugar, todo queda registrado en el inconsciente. Entonces, cuando no se da un proceso de sanación, lo que va a empezar a pasar es que hay muchos estímulos alrededor que se pueden estar relacionando con eso que se vivió. Entonces, por ejemplo, no sé, como te digo, el color de la camisa, y resulta que ves ese color en otra cosa y de alguna manera tu cerebro inconsciente lo asoció y te produce una reacción que tú literalmente no sabes por qué está pasando. Pero resulta que el cuerpo sí.
está mandando como esas señales, ¿no? De que hay algo allí que debe ser sanado. Entonces, una agresión sexual es una herida que se da muy profunda en el cerebro y de alguna manera pues afecta aspectos bastante complejos como el de la responsabilidad, que para mí fue como wow, o sea, no puedo creer que afecte la responsabilidad, te lo juro que no, nunca lo imaginé que se asociara, pero pues sí, sí se asocia. Entonces, yo te recomiendo muchísimo que si has vivido una situación de agresión sexual reciente puedas entrar en terapia, si es preferible con un psicólogo especializado en trauma. Si no, bueno, hay múltiples procesos, líneas de atención donde puedes llamar, donde puedes, si necesitas escribirme, escríbeme en mi Instagram, @YeseniaGalvisGamboa. Será para mí todo un gusto poder atenderte, poder darte la información que de pronto en ese momento necesitas, porque realmente estos espacios son para eso, más allá de resignificar, también es poder brindarte una ayuda, ¿no? Si lo viviste reciente y si lo viviste anteriormente, pues resignificarlo, que esa ayuda la podamos sí o sí generar, porque, pues, no sé, a la larga siento que a eso vine. Pero volviendo al tema de cómo se relaciona este evento sucedido, esta agresión sexual con la responsabilidad, y es que, como te digo, en el cerebro se ocasiona un montón de cosas, ¿no? Hay como una confusión. El cerebro está como una maquinita, por ejemplo, que literalmente hizo cortocircuito y ahora está funcionando de maneras completamente diferentes a la anterior. Entonces, vamos más profundo, ¿listo? Cuando esta falla se da, puede haber muchísimas complicaciones a nivel de conexiones entre las acciones y las consecuencias, lo que a su vez puede, digamos, como manifestarse como comportamientos irresponsables, que ahí es donde se relaciona con la responsabilidad. Entonces, este proceso se llama básicamente disociación y desconexión. Según la Sociedad Internacional para el Estudio del Trauma y la Disociación, el término disociación hace referencia a la desconexión entre elementos que habitualmente están conectados entre sí. Entonces la disociación afecta específicamente áreas como la memoria, la identidad, la percepción y pues claramente la idea de responsabilidad, que hay un episodio que yo te hablo del sentido del yo, que es como al tope cómo se relaciona con el tema de la disociación. Vamos a poner un ejemplo. Digamos que la persona tiene un pensamiento, un sentimiento o incluso comportamientos que parecen salir de la nada, que no se sienten como propios o que se sienten como si algo ajeno los controlara. Entonces digamos que de la nada pueden brotar sentimientos de tristeza, de ira, de rabia, asimismo pues muchas emociones que a lo mejor pueden ser confusas porque la persona puede decir, pero ¿qué me está pasando? Esta persona no soy yo. Pues básicamente es esa idea inconsciente de disociación donde no hay una conexión con lo que está sucediendo y lo que la persona de alguna manera percibe. Entonces, esto puede llevar a la idea de sentir la pérdida de control de la propia vida y por ende causar la irresponsabilidad. Ya sabes que yo te hablo de mi experiencia personal porque es una de las formas en las que yo resignifico mi proceso y aparte, con amor y empatía, te lo comparto para que sientas que no estás sola en este proceso porque yo sentía que estaba sola, entonces sé que ayuda mucho el saber que hay personas que pueden entender cómo se siente. Entonces, muchas veces yo me sentí de esa manera, me sentí muy, muy perdida, sentía que literalmente yo no controlaba mi vida. Entonces, por ende, como no, yo no luchaba por controlar mi vida, sino más bien yo me dejaba llevar de alguna manera, había un sentido de irresponsabilidad muy presente en mí que yo creía que era porque a lo mejor no me habían educado de la manera pues correcta, no se me había prestado como la atención debida en los primeros años, que en las tareas, que en esto y demás, y que puede ser que se relacione claramente, pero que a la larga se pueden manifestar con mayor fuerza cuando se vive una agresión sexual, que es lo que a mí me pasó, que pues te estoy hablando en este caso de mi experiencia. Entonces, pues básicamente siento que eso fue lo que sucedió y esto pues puede llevar a la idea realmente
de sentir una pérdida de control en la vida de uno. Yo recuerdo que una vez en una reunión social estábamos como sentadas varias personas, pues yo no lo recuerdo, habían amigas allí, amigos, pero otras personas que no recuerdo. Y yo recuerdo que yo dije como odio la responsabilidad, o sea, así con un sentimiento que después de que lo dije en voz alta y que las personas quedaron como, uff, o sea, ¿esta vieja qué? Yo quedé como, wow, o sea, cuánta profundidad había en mis palabras y de lo que esto me estaba haciendo. En ese momento no era consciente, pero fue como, ¿por qué odio la responsabilidad? Y entonces fue como cuando empecé a justificarla por la idea que a lo mejor en mi vida anterior pues había sucedido ciertas cosas en mi pasado y lo dejé como ahí. Y ahora que he empezado a investigar todo este tema a profundidad, recabar, me doy cuenta que esa irresponsabilidad se relaciona muchísimo, muchísimo con ese sentido o esa idea de disociación que se presenta después de vivir la agresión sexual. Pero hay más factores allí que se involucran y otro de los factores que se relaciona muchísimo también es la culpa. Y esto te lo mencionaba hace rato y te lo menciono mucho y siempre te lo voy a mencionar si hablo de este tema obviamente, porque es que la culpa es una emoción secundaria que afecta muchísimo la autoestima y la autovaloración. Entonces, el sentir que se violó una norma moral ante la sociedad, digámoslo así, por no haber previsto que iba a suceder ese hecho, por el hecho, digamos, de no estar preparado, de que no haya una idea razonable de lo sucedido, de alguna manera puede ocasionar la idea de culpa, ¿no? O el por qué yo estaba de esta manera, todo lo que la sociedad te dice. Entonces, si la sociedad te dice que estabas tomada y no debiste estar tomada en ese momento, entonces inconscientemente puede ser que te culpabilices. O si en ese momento llevabas falda, llevabas lo que sea. Que nada de eso se relaciona realmente con que la culpa sea tuya porque no es tu culpa, sino únicamente es una persona dañada que hizo ese acto. Entonces, nada de eso se relaciona con tu culpa, pero realmente esa idea inconsciente de culpa puede afectar muchísimo. Entonces, al afectar esto puede generarse en la persona la idea de que hay una necesidad inconsciente de castigo, de que no se merece ciertas cosas, porque nos han enseñado que la culpa es porque se hizo algo malo, entonces por ende tiene que haber un castigo. A diferencia si haces algo bueno, que hay un premio. Entonces empiezas a sentir de alguna manera que no mereces ciertas cosas, que no eres merecedora de cuidarte, que no eres merecedora de tomar decisiones responsables, que de alguna manera esas decisiones te lleven a gratificaciones complejas. Entonces pasa muchísimo que la culpa afecta innumerables áreas en la vida y esto es bastante complejo realmente porque he estado estudiando la culpa muchísimo y daña muchísimo. O sea, por eso básicamente estoy creando, abro paréntesis, ahorita con mi equipo de trabajo, una mentoría bastante completa para empezar a sanar la culpa y cómo se puede empezar a sanar a través del arte, que es una de las recomendaciones también para este sentimiento, ¿no? Entonces, básicamente es que una vida con culpa no es una vida. O sea, y necesitamos empezar a ser consciente de que la culpa solo nos corroe por dentro, nos daña, porque una vida con culpa es una vida que nos dice que hay que castigarnos constantemente y eso no es sano para nadie, o sea, eso no es vida. Entonces, bueno, más adelante en mi Instagram, @YeseniaGalvisGamboa, te voy a estar contando de esta mentoría para que puedas pues si te gusta, poder empezar conmigo este proceso de sanar la culpa. Bueno, sigamos en lo que estábamos, cerramos paréntesis. Otro factor que bastante se relaciona es la baja autoestima. Como te dije, pues la culpa lo puede generar, pero la baja autoestima también es algo bastante, digamos, como que completo, que de alguna manera afecta muchísimo también cuando se da una situación de abuso o de agresión sexual, sobre todo a veces en la infancia, también en la vida, en la adolescencia, en la vida adulta, pero más que todo en la infancia, porque no hay como un proceso consciente de lo sucedido. Entonces digamos que el trauma puede afectar la autoimagen a lo largo del tiempo. También puede la víctima sentirse insegura de sí misma, puede llegar a creer que no es capaz de tomar decisiones responsables o de cuidar de sí misma. Entonces digamos que todo ese tipo de pensamientos victimizantes se vuelven una constante hasta el punto de invalidar a la persona, de hacer
pues se hacen parte de su vida realmente, y eso les genera la idea de que no pueden hacer ciertas cosas o lograr ciertos objetivos porque sencillamente creen que no son capaces. Entonces, dada la situación pues que se vivió en un tiempo anterior, entonces esto es algo muy muy vulnerable que puede generar la idea de la persona de que no es que no soy capaz de hacer esto, o no es que no soy capaz de hacer lo otro, porque viví esa situación y ya quedé invalidado. Y el cerebro es como una caja de costumbres, perdón, una caja de costumbres, no, como una caja de información a la que tú le das una información repetitiva y ya como que todas las células del cuerpo empiezan a generar esa información, como a instaurar esa información como parte del ser de la persona. Entonces, si por muchos años has sentido, digamos, pensamientos, sentimientos de victimizantes de lo que te sucedió, que sabemos que es realmente doloroso, pero digamos, más allá de generar una idea de responsabilidad para sanar, has pasado muchos años diciéndote que no eres capaz de hacer ciertas cosas o que no mereces ciertas cosas. Digamos que el cerebro ha grabado todo esto y lo ha vuelto tu realidad. Entonces, esto es muy importante, y lo que estamos haciendo acá, si estás acá en este espacio, es porque realmente estás interesado. Yo sé que mi público es femenino y yo hablo para mujeres, pero si hay un hombre escuchándolo, pues te incluyes, te incluyes. Pero pues básicamente si estás acá es porque estás sanando, o sea, estás haciendo consciente. Y este es mi proceso de vida, ayudarte a ser consciente de muchos aspectos, que cuando se hace conciencia se hace como ese clic en el cerebro y se da como, uy, una información diferente. Es decir, que todas las células del cuerpo dicen, uy, podemos hacer algo diferente, y entonces ya depende de ti empezar a darle pues acciones que generen y pensamientos que generen una vida diferente. Pero no me quiero extender en ese tema. Entonces, de aquí, de este preciso aspecto, es que viene el título de este episodio, y es de víctimas a guerreras. Y sí, porque mira que yo no sé en qué etapa de tu proceso de sanación estés. No puedo imaginarme lo duro de que debe estar siendo o que fue vivir esa agresión sexual, esa violación, ese abuso a tu dignidad como persona. Y de todo corazón te abrazo porque sé que esto cuesta, sé que es un proceso que te marca para toda la vida, pero de ti depende empezar a cicatrizar, porque aunque no merecías lo que viviste, aunque no lo merecías, ahora lo único posible es sanar, y sanar para que estés en paz, para que te sientas cómoda en tu propia piel. Y si y si ese es, y ser tú quien controle esa vida que realmente tienes, que realmente sueñas, y no esas emociones que de repente surgen y que no sabes de dónde vienen. Entonces, por eso es tan importante sanar. Este episodio te brinda eso, te brinda conciencia, porque vas a poder identificar muchas de las reacciones inconscientes que a lo mejor estás teniendo o que tuviste, pero que también mi propósito es que sanes y que cicatrices, que te lo digo con amor, que me encanta hacer esto. Y no te quedes con la idea de que no puedes hacer ciertas cosas, y esto te lo digo de corazón. No te quedes con la idea de que las demás sí pueden y tú no. Y quiero que te pares, quiero que te reconozcas, y que si estás en casa, donde sea que estés escuchando este episodio, quiero que si tienes la oportunidad te veas en un espejo y te digas, yo soy la única dueña de mi vida. Repítelo conmigo, o sea, repítelo conmigo en este momento, donde sea que estés. Si no te puedes ver en un espejo, está bien, pero repítelo conmigo. Yo soy la única dueña de mi vida. Yo soy capaz de conseguir que mis metas se materialicen. Yo soy capaz de sentirme sana y en paz. Ok, qué hermoso, qué energía la que me dio esto. Ahora, bueno, si ya lo hiciste, te voy a dejar una herramienta que a mí me han servido muchísimo, y que obviamente si las vas a poner en práctica también te van a ayudar para incrementar ese proceso o esa habilidad de responsabilidad, y de esa manera pues empecemos a cambiar un poquito más la realidad y sobre todo a sanar. Entonces, lo primero es terapia. Terapia. O sea, como decía el reel, la canasta de huevos, la terapia.
Es necesaria la terapia. Yo soy psicóloga, también trabajo, soy terapeuta, entonces me puedes escribir en mi Instagram, me puedes escribir, yo con gusto te voy a hablar, te voy a brindar las soluciones y te voy a brindar la información, ¿ok? Si sientes que es algo mucho más profundo, yo te haré la respectiva recomendación si necesitas un terapeuta especializado, lo que necesites. Perdón si hay ruidos, yo estoy en mi casa y vivo en un apartamento con muchos apartamentos cerquita, así que hay muchos ruidos por ahí, pero pues ya sabes que no hay un equipo, pero que esté ahí, pues, pero yo sé que sí lo va a haber y yo sé que te lo mereces y lo vamos a tener, ¿ok? Entonces, otra de las cosas importantes es que definas objetivos personales, realmente establecer metas va a fomentar muchísimo ese sentido de logro, de empoderamiento, el que las puedas alcanzar. Ponte metas pequeñas, empieza por lo pequeño. No empieces poniéndote un poco porque esa información a tu cerebro no le sirve y siente que, mejor dicho, se abruma y no hace nada. Ponte una sola cosa, ponte una meta pequeña. ¿Quieres escribir un diario? Yo te lo recomiendo. Entonces, haz haz una lista y escribe hábito, escribe escribir diario y escribe 21 días y lo único que vas a tener que hacer es darle chulito a los días que lo hagas. Créeme que esto te va a ayudar significativamente a sanar. Otro es conéctate con redes de apoyo. El hecho de que estés aquí es algo súper importante. Mi mentoría te va a ayudar muchísimo porque no solamente te ofrezco una mentoría, sino una comunidad de mujeres que están sanando y todas las mentorías que vienen también van a ser de esa manera y mucho más mejoradas cada vez. Edúcate en la adquisición de habilidades nuevas, si te gusta bailar, si te gusta cantar, haz el deber de hacer algo que te guste diferente a lo que ya haces. Envíale una nueva información a tu cerebro. Expande la conciencia. ¿Ok? La autoexpresión creativa. Mira, yo soy artista y a mí eso fue lo que más me ayudó a sanar. Entonces puedes dirigirte a mi perfil de Instagram. Tengo paso a paso algunos diseños que puedes hacer tú para que de esa manera pues puedas empezar como a implementar esto en tu vida. Otra cosa importante que me ayudó muchísimo y es celebra los logros, o sea, celebra los pequeños logros. Tu yo del pasado debe estar supremamente orgullosa de la mujer en la que te has convertido, porque estoy segura que la persona que tenía hace 3 años atrás tenía ciertas metas, estoy segura que ha cumplido la mayoría de esas. Y sé que lo que te preocupaba hace 3 años atrás hoy está absolutamente solucionado. Entonces, así como has solucionado muchas cosas, también vas a poder solucionar ese, esa situación traumática, esa agresión sexual, esa situación que sientes de vacío, sí. Sí la vas a solucionar porque es un proceso y como todo proceso llega a una meta y la meta en este caso es la sanación. Para eso estoy acá, para ayudarte. Yo lo logré, tú también lo puedes lograr. Y lo otro que te pido con amor y es lo último es la paciencia y la autocompasión. Abrázate, eres tu amiga, no tu enemiga, siempre te lo voy a decir, eres la única persona que está allí todo el día contigo misma, tu mente. Necesitas que sea una aliada, que sea un apoyo. Entonces fomenta mucho la autocompasión, cuídate, date espacios que te relajen, que te llenen de amor, que te llenen de paz, de tranquilidad, que eso te va a ayudar muchísimo a fomentar la responsabilidad en ti, porque te vas a sentir merecedora y aparte de merecedora te vas a sentir como capaz, como que puedes elegir realmente qué quieres a pesar de, ¿ok? Entonces, recuerda que cuando aumentas tu sentido de responsabilidad, desde pequeños escaloncitos aumentas tu autoestima, reduces la idea de culpa y eliges una mejor vida, porque te dices a ti misma que lo estás logrando y que eres capaz y que sabes que va a pasar, porque o sea, literalmente va a pasar. Y te vas a dar cuenta, créeme que cuando empieces a hacerlo te vas a dar cuenta que las preguntas que te hagas ya no van a ser, ¿será que puedo hacer esto? Sino más bien van a ser, ¿será? Más bien será, perdón, más bien será el por qué. Si pude hacer esto, ¿por qué no va a poder hacer lo otro? Eso es lo que va a pasar. Ese cambio en las preguntas es lo que te va a ayudar muchísimo a avanzar y a generar esa responsabilidad. Entonces, bueno,
Así que mi querida guerrera, quiero que luches contra esa versión pasada de ti misma cada día y que logres construirte a ti misma. Yo te ayudo en ese proceso. Así que estoy muy feliz, estoy segura de que vas a poder lograr cada uno de tus sueños y, y que sanar es el principal sueño. Entonces, esto fue todo por hoy. Si te gustó, por favor, califica este podcast, envíaselo a alguien que sepas que lo necesita. Me ayudarías muchísimo. Te envío un fuerte abrazo y no olvides seguirme en mis redes sociales, @Yesenia Galvis Gamboa. Bye bye.